¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, días, dependiendo de la hora en la cual estés viendo este video explicativo. Soy el profesor Nahum Chuy López, imparto clases en el sistema de preparatoria abierta de Yucatán y espero que este material te sirva para tener un poco más claro el tema que se empieza a manejar en nuestro libro a partir del capítulo 15, que es el de los silogismos, las diferentes formas de los silogismos que hay y también las llamadas figuras y los modos del silogismo. Antes de que otra cosa suceda, necesitamos recordar que los silogismos no son otra cosa que una representación, llamémosle gráfica, acerca de lo que es el razonamiento deductivo. Acordémonos, en los capítulos precedentes, el libro hace referencia a que existen fundamentalmente dos clases de razonamientos, que son los cuales se enfoca el texto. Nos habla primeramente acerca del razonamiento inductivo, que dice que va de lo general, perdón, de lo particular a lo general. Es decir, nosotros vamos teniendo contacto con diferentes experiencias, pero que tienen algunas características en común. Entonces, ese procesamiento de información que nosotros tenemos, a la larga, va deshaciéndose de las particularidades de esos casos individuales y se va concentrando en las características que se repiten en cada uno de estos casos y al final se construye un pensamiento general, un concepto, ¿sí?, que abarca en general esas características que se manifiestan y que son comunes a estos fenómenos. También tenemos complementarios, digamos que después de definir el razonamiento inductivo, viene también el caso del razonamiento deductivo. El libro plantea que se hace de cuestiones generales, ¿sí?, de conceptos generales, aterriza a casos particulares y a partir de ese análisis que se hace con premisas generales de razonamientos, de juicios particulares, a partir de ello se construye una conclusión, que es más o menos lo que vamos a observar ahora con la cuestión de los silogismos. También tenemos que recordar que los silogismos están integrados por juicios. En capítulos precedentes, el libro explica lo que son los juicios. Esto va a ser fundamental que le des un repaso antes, que domines el tema de los juicios para que puedas centrarte de lleno en la cuestión de los silogismos. Tengo acá una definición bastante sencilla, una definición que nos va a permitir entender lo que son los juicios. No es la definición del libro, es una definición que extraigo a partir de lo que dice el libro, como que simplificando un poco los conceptos que aparecen dentro del libro. Nada más que recuerda tu material, o sea, el libro, lo que dice la definición, si te la preguntan en el examen, es esa, de allá la tienes que sacar. Dice aquí, un juicio o proposición es un enunciado que otorga o niega una característica a un ser. Importante esto, es una definición sencilla, insisto, pero que nos permite tener claros los fundamentos de los juicios. Aquí tenemos un primer ejemplo de juicio que dice: la manzana es roja. Cuando el libro habla acerca de los juicios, nos dice que estos están compuestos por tres grandes elementos, que son el sujeto, el predicado y la cópula predicativa. En un momento explicamos eso. Quiero que te concentres, quiero que recuerdes lo que veías en la primaria cuando estudiaban el tema de oraciones. Nos decían que había un sujeto y que había un predicado. De hecho, si tú te fijas,
Los dos ejemplos de juicios que tenemos acá en la diapositiva son oraciones sencillas como las que nosotros veíamos en la primaria. Y tal cual, ahí manzana, que gramaticalmente es un sujeto, también en términos de lógica, manzana es un sujeto. Roja, que en términos gramaticales es un predicado, también en términos de lógica está funcionando como un predicado. En el libro se explica que los predicados son aquellas características que yo le puedo otorgar a una cosa o se la puedo negar. En el caso del primero de los juicios que tenemos acá, a la manzana, a este objeto, a este sujeto, se le está asignando la característica del color. ¿Ok? En el caso del juicio número 2 que aparece en la diapositiva, a los insectos, que son los sujetos en esta proposición, le estoy negando la cualidad de ser mamíferos. Entonces, tenemos un ejemplo de juicio afirmativo y tenemos un ejemplo de juicio negativo. En uno asigno características, en el otro las niego. Tenemos un tercer elemento allá, que lo tenemos en verde, que es la llamada cópula predicativa. El libro insiste en que no puede haber un juicio si antes no tenemos una cópula predicativa. La palabra cópula viene del verbo en latín copulare, que significa unir. Y eso es fundamentalmente lo que hace la cópula predicativa, estos dos elementos que tú observas en verde. Lo que hacen es unir. Para que yo pueda decir que un objeto tiene una determinada característica, necesito relacionar ese objeto con esa característica y esa vinculación se hace a través de la cópula. ¿Sí? Usualmente, no siempre, pero usualmente, en los silogismos se suelen utilizar los verbos ser o estar como los principales protagonistas de esta parte que es la cópula predicativa. Pero puede haber otros, conforme vayamos avanzando en las diapositivas, los iremos viendo. Bueno, entonces esto es importante recordarlo y también esto, el libro, en los capítulos precedentes, hay un capítulo en el cual se empieza a explicar los diferentes tipos de juicio que hay. De todos los que nos explica el libro, para el tema de silogismos requerimos saber estos cuatro tipos de juicios que tenemos aquí en la pantalla. El primero de ellos me dicen que son juicios universales afirmativos. Todos los planetas ejercen gravedad. Aquí lo primero que podemos percibir, lo decía hace unos segundos, es que el verbo que está sirviendo como cópula, en este caso no es ser ni estar, es el verbo ejercer. Pero funciona porque a los planetas les estoy agregando a través de esto una cualidad que es el ejercer gravedad. ¿Ok? Se llaman juicios universales porque el predicado, ejercen gravedad, se lo puedo aplicar a todos los planetas que existen. No hay un solo planeta, por muy pequeño o muy grande que sea, que no ejerza gravedad. Entonces, este es un juicio universal afirmativo porque le estoy otorgando esa característica a los planetas. Cosa importante también, esto anótalo allá, por favor, es importantísimo que te aprendas las letras, las vocales
que aparecen entre paréntesis en esta diapositiva después de cada uno de los juicios que tenemos acá, porque a partir de esas letras se empiezan a construir los silogismos. Los juicios universales afirmativos los vamos a identificar con la letra A. No se les olvide. Por el contrario, tenemos los juicios universales negativos. En el caso de estos, el asunto es que la característica de la cual se está hablando se la negamos a todos los sujetos de la misma especie. Aquí en la número 2 dice, ningún tirano es virtuoso, ¿sí? Y tú dirás, pero no veo la negatividad, o sea, no dice no es virtuoso. Hay que tener mucho cuidado cuando nos metemos al tema de los silogismos, tener mucho cuidado con la redacción de los juicios. En este caso se dice que hay una cópula negativa, pero no porque tengamos el no allá en medio, como por ejemplo en el juicio número 4 que tenemos acá, sino que la palabra ningún al principio del silogismo es una palabra negativa que además implica universalidad. Ningún tirano es virtuoso. Le estoy negando la cualidad de la virtud a los tiranos. ¿Ok? Entonces ahí creo que ya queda más claro esto que estábamos comentando. Estos juicios los vamos a conocer con la letra E. 3. Particulares afirmativos. Algunos insectos son voladores. Fíjense, del enorme conjunto de animales que son los insectos, ¿sí? Tenemos cualquier clase de insectos en el mundo. De este grupo particular de animales que son los insectos, hay un subgrupo de ellos, y ese subgrupo está integrado por cientos o miles de especies de insectos que no vuelan. ¿Qué es? Que vuelan. De la enorme gama, entonces, de insectos que existen, lo que me quiere decir este juicio particular afirmativo es que hay un subconjunto de esos animales, de esos insectos, que sí vuelan. A ese conjunto, no sabemos cuántas especies son ni nada, pero sabemos que hay algunas de esas especies de animales que sí vuelan. Le estoy otorgando esa característica de ser volador a algunos miembros de esa enorme familia que son los insectos. 4. Estos juicios los vamos a conocer, los vamos a identificar con la letra I. Particulares negativos. Algunos moluscos no son marinos. Le estoy negando la cualidad de ser marino a algunas especies de este grupo de animales que se llaman los moluscos. Los moluscos son animales que se llaman así porque son animales suaves. Pensemos en los caracoles, o sea, no la concha que traen, sino el animal que va dentro. Pensemos en las babosas como moluscos, son animales suavecitos. De ellos hay algunos que no tienen la cualidad de vivir en el mar. Y aquí es muy claro, ¿no? La cópula negativa la tenemos aquí en el no son. La cópula une los dos conceptos, ya sea para afirmar una característica o para negar una característica al objeto del cual se esté hablando. Estos juicios los conoceremos con la letra O. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, no me voy a detener mucho en ellos, leeré el primero de cada uno de ellos para tener una idea.
este material lo vas a tener en la plataforma para que esté a tu disposición. Todas las estrellas son incandescentes. Ahí está. A todas las estrellas que existen les estoy brindando, les estoy otorgando la cualidad de la incandescencia. Ejemplos de juicios universales negativos. Ningún gato es canino. Le estoy negando la cualidad de ser canino a los gatos. Algún ser humano es presidente. Ok, ahí está. De los 7,000 millones de seres humanos que somos, poquito más, poquito menos, habrá alguno de ellos que sea presidente de una compañía, presidente de su país, de una clase o de algo. Alguna mujer no es profesionista. De las miles de millones de mujeres que hay en el mundo, es plausible pensar que alguna de ellas no sea profesionista. ¿Sí? Seguimos. Igual, esto de acá es una definición que yo estoy dando, no es la que aparece en el libro, pero me parece que nos puede quedar más claro con esto. Dice, un silogismo es una representación gráfica del proceso de razonamiento que se lleva a cabo en nuestro cerebro. El libro se la pasa explicando que hay maneras a través de las cuales va funcionando el cerebro del ser humano para producir conocimientos o para entender el mundo que lo rodea. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta estos elementos que aparecen en el punto 2 y el punto 3, porque son los elementos que nos van a servir para entender la arquitectura de un silogismo. Dicen, los silogismos están construidos por 3 juicios. Cuando pensemos en juicios, en el libro se les trata indistintamente como juicios o proposiciones. Vamos a ponerlo aquí para que nos quede claro, porque a veces el libro utiliza el término juicio o a veces el término proposición, pero son términos sinónimos. La primera premisa, la segunda premisa y la conclusión. Ahí lo tenemos, los 3 elementos. De todos modos, ahora los vamos a identificar. Y nos dice, los silogismos están compuestos por 3 conceptos que reciben el nombre de término mayor, término menor y término medio. Ahorita vamos para allá. Vamos a crear un ejemplo de silogismo para encontrar estos elementos de los cuales nos habla la diapositiva anterior. Pensemos en algo. Todos los cítricos contienen vitamina C. Es un juicio universal afirmativo. No hay cítrico que no contenga esta vitamina. 2. Esta es la premisa 1. ¿Ok? Esta es la premisa 1. Premisa 2. La mandarina es un cítrico. ¿Ok? Premisa, la información de la premisa 1 más la información de la premisa 2 va a dar como resultado una conclusión. Por lo tanto, la mandarina contiene vitamina C. Tú dirás, es que eso es obvio, maestro. Claro. Aquí el asunto con el silogismo no es que descubramos el hilo negro de la filosofía o el sentido de la vida, sino que, como el libro dice, los silogismos no son otra cosa que una manera de representar la forma en la que nuestro cerebro trabaja para llegar a conclusiones.
¿Cuáles son esos elementos que integran un silogismo? Ya tenemos la premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Cada uno de estos tres enunciados es un juicio, ¿ok? Para que para que nos quede claro, ¿no? Ahora, se hablaba en la diapositiva anterior acerca de que los silogismos están compuestos por tres conceptos. Si nosotros nos vamos a analizar los conceptos que aparecen en nuestro silogismo, el primero de ellos es cítricos. Aquí está, vamos a ponerlo con letra verde. Fíjate que en la premisa 2 vuelve a aparecer el mismo concepto. ¿Ok? Este concepto que se repite, que está presente en la premisa 1 y se repite en la premisa 2, se le conoce con el nombre de término medio. Término medio. En el caso de esta ocasión, en el silogismo de esta ocasión, cítrico es mi término medio. El término medio es vital para la construcción de un silogismo porque lo que hace es relacionar las dos premisas. Es el puente, por eso se llama término medio, es el puente, es el pegamento que relaciona el contenido de la premisa 1 con el contenido de la premisa 2. Y a partir de esa vinculación va a venir el conocimiento que se construye en la conclusión. Término medio. Siempre, en todos los silogismos, no importa la figura, no importa el modo del silogismo en el que nos encontremos, siempre tiene que haber un concepto que esté presente en las dos premisas. ¿Ok? También el libro nos dice que hay un llamado término mayor. ¿Ok? En el libro se le llama término mayor o extremo mayor. Son exactamente lo mismo, no importa con cuál de los dos nombres te lo pregunten, estamos hablando exactamente lo mismo. Cuando me pregunten acerca del término o extremo mayor, me tengo que ir a la conclusión del silogismo. El término o extremo mayor, el libro nos dice que es el concepto que aparece como predicado de la conclusión. En el caso de este silogismo, nuestro término mayor o extremo mayor es vitamina C, porque es el concepto que aparece como predicado de la conclusión. En este caso, tenemos que nuestro extremo o término mayor es vitamina C. También tenemos, nos explica el libro, el llamado término menor. El término menor es el concepto que se desempeña como sujeto de la conclusión. Entonces, el concepto que está funcionando como sujeto de la conclusión es mandarina, por lo tanto, mandarina es nuestro término o extremo menor. Ahí lo tenemos. Ahora bien, siempre sucede así, siempre sucede que la premisa 1 es la premisa mayor y la premisa 2 es la premisa menor. No.
Estos conceptos también aparecen en el libro. Nos dicen que la premisa mayor es el juicio que tiene dentro de sí el concepto que va a funcionar como predicado de la conclusión. Y el término, perdón, y la premisa menor es aquella en la cual está contenido el concepto que va a funcionar como sujeto de la conclusión. Ahí está. Como vitamina C está en la premisa 1 y vitamina C es el concepto que aparece como predicado de la conclusión, pues entonces ese es mi extremo o término mayor y por lo tanto esa es también mi premisa mayor. Lo mismo sucede con la premisa 2, que en el caso de este silogismo se está desempeñando como premisa menor. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está esto que es muy importante que tengamos presente, compañeras y compañeros. Hay 4 modelos, ¿ok? Hay 4 modelos de silogismo dentro de la lógica que enseña el libro, solo que en nuestro libro únicamente cuentan las 3 primeras figuras. La cuarta figura que aparece en esta imagen no corresponde a los temas que se analizan dentro del libro. Y bueno, hay que explicar esto. Hagan de cuenta que los silogismos se subdividen a su vez en 3 grandes grupos. El grupo de silogismos de la primera figura, el grupo de silogismos de la segunda figura y el grupo de silogismos de la tercera figura. Ok, esto que tenemos aquí, que parecen como fórmulas de suma, resta, no sé qué tantas cosas, es muy sencillo. M, P, S, M, S, P. ¿Qué significa esto? La M, vamos por partes. Se está representando aquí la forma de las premisas y de la conclusión de los silogismos. M es P, significa que M es el sujeto en esta figura, P es el predicado, S es el sujeto, M es el predicado de la premisa 2 y dice abajo SP. Ok, primero, M es el término medio. N es el concepto que se va a repetir en las 2 primeras premisas para construir una vinculación entre ellas que se va a representar a través de la conclusión. M es el término medio. P es el predicado de la premisa 1, pero P se va a convertir en predicado de la conclusión. S, que en la premisa 2 se está desempeñando como sujeto, se va a convertir también en sujeto de la conclusión. Y ustedes dirán, pues es que eso es obvio, maestro. No, fíjate en los otros 2 modelos, en la figura 2 y en la figura 3. Observa cómo en la 2, P, el concepto que se va a convertir en predicado de la conclusión, no está funcionando como predicado de la premisa 1. Es un concepto que está fungiendo como sujeto en la premisa 1. Observa en la figura 3. Concéntrate en la premisa 2, dice M es S.
el concepto S que está funcionando como predicado en la premisa 2 se va a convertir en sujeto de la conclusión. ¿Sí? Aquí lo que debemos tomar en cuenta también es dónde está ubicado el término medio. La ubicación del término medio nos puede orientar para saber hacia dónde se está dirigiendo nuestro silogismo. Ok. Cada una de las figuras, ¿sí? Cada una de las figuras es un grupo de silogismo, representa un grupo de silogismo. Aquí tenemos los silogismos correspondientes a la primera figura. Observa los nombres atentamente. Fíjate cómo en los silogismos tenemos las letras de las que nosotros estábamos hablando al principio de la sesión. Ahí tienes el Barbara, Celaren, Darí y Ferio. Observa cómo para construir los nombres que aparecen en cada una de las figuras es necesario que nosotros sepamos qué representa cada una de estas letras. Acuérdate, la letra A representa los juicios universales afirmativos, la E a los juicios universales negativos, la I a los particulares afirmativos y la O a los particulares negativos. Esto quiere decir, rápidamente, ya con eso vamos a ir finalizando esta sesión. Esto quiere decir que el primero de los silogismos, el Barbara, está construido con 3 juicios universales afirmativos. El Celaren está construido con un juicio universal negativo, un juicio universal afirmativo, y la conclusión está en universal negativo. El Darí está construido por un juicio universal afirmativo, uno particular afirmativo, y la conclusión también está en particular afirmativo. Y el Ferio, que utiliza 3 diferentes, universal negativo, particular afirmativo, conclusión particular negativa. Y aquí tenemos este ejemplo con el cual nosotros vamos a identificar, ¿ok? Estos elementos. Ahí tienes, Barbara dice allá, empezamos con un juicio universal afirmativo. Todas las aves son ovíparas. Todos los loros son aves. Antes de que brinquemos a la conclusión, fíjate cómo la estructura del silogismo tiene que respetar 2 características fundamentales. Número 1, pues ahí tienes las letritas, ¿sí? Los tipos de juicio que debe tener el silogismo. Están basados en lo que dice cada una de las letras, eso es 1. Y 2, en la figura. Los silogismos de primera figura, ahí están. El término medio una vez va a aparecer como sujeto y en la premisa 2 va a aparecer como predicado. Fíjate que así lo tengo en este caso. Aves está como sujeto de la premisa 1, aves está como predicado de la premisa 2. ¿Sí? Fíjate ahora, nos dice que el predicado, el modelo nos dice que el predicado de la premisa 1 se va a convertir en predicado de la conclusión y el sujeto de la premisa 1
se va a convertir en sujeto de la conclusión. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para armar tu silogismo. Dice aquí, todas las aves son ovíparas. Observa cómo el concepto de ovíparo, que está funcionando como predicado en la premisa 1, se va a convertir en predicado de la conclusión. Y loros, que está funcionando como sujeto de la premisa 2, se va a convertir en sujeto de la conclusión. El silogismo tiene que satisfacer esas dos condiciones y otras, por cierto, importante. Hay una página fundamental del libro que te tienes que aprender, que es la página 139 del libro, donde se habla acerca de las 8 reglas, las 8 normas de validez de los silogismos. ¿Okay? Entonces son 3 requerimientos para hacer silogismos veraces, ¿no? Primero, la cuestión de los tipos de juicio que requiere cada uno de los silogismos. 2, la forma de la figura, ubicar los conceptos donde deban ir. Y número 3, esas normas de los silogismos que se explican en la página 139 del libro y que haremos otro video en el cual explicaremos cada una de esas normas. Ya para ir finalizando, observa, aquí tenemos de nueva cuenta eso que hemos comentado. Término medio se está repitiendo en ambas premisas, por lo tanto, es aquel que está funcionando como puente para que la información de la premisa 1 más la información de la premisa 2 nos dé como resultado esta conclusión que traemos aquí. Término mayor, acuérdate, el término mayor es el concepto que aparece como predicado de la conclusión, en este caso, ovíparos. No importa que esté en femenino en la primera premisa y esté en masculino en la conclusión. Al final de cuentas, el concepto es exactamente el mismo. Y el término menor, que es aquel que funciona como sujeto de la oración, de la conclusión, está funcionando en la premisa 2 también como sujeto. Es decir, este silogismo está cumpliendo con esas dos condiciones que explicamos el día de hoy. Este material va a estar disponible, esta presentación. Tengo ejemplos de cada uno de los silogismos, hay que darle una leída y cualquier cosa me dices. Estamos pendientes. Que tengan un excelente día.